Hola, buen día, buenas, buenas tardes, buenas noches. Harto tiempo sin pasar por aquí. Bueno, este es un espacio de sanación, de arte, de sanación, de desarrollo de la conciencia, la librélula. Y el día de hoy quiero hablar acerca de esta palabra que es la co-creación. La he estado escuchando mucho en torno a las leyes de manifestación y en especial en las comunidades espirituales, terapéuticas, holísticas, pero me gustaría detenerme en distintos puntos, en especial en entender la importancia de la cooperación, la importancia también del trabajo interior, como ese trabajo que va a gestar una creación luminosa y positiva para otras personas también. Por ahí voy a hablar acerca del tótem de la araña, como este arquetipo de creación de creadores, creadoras. Y para finalizar un poco ahí con los campos de información con los cuales trabajamos los creadores y también cómo es que tenemos que tener a veces cuidado con la información que consumimos para luego transmitir información que cree nuevos puentes, nuevas realidades más amorosas, más conscientes. Así que eso, muchas gracias por cliquear el video, así que aquí va. Bueno, en este video quiero hablar acerca de la co-creación entendida como un nadie crea solo. Siempre estamos tirando, por así decirlo, información o energía al medio en donde nos encontramos, hasta lo más cotidiano. En los pensamientos que tenemos, en las emociones que tenemos, en las acciones que realizamos en el mundo, en cómo nos encontramos con el otro, en cómo dialogamos con un otro. Siempre estamos co-creando junto a un otro o bien junto a la materia, como la materia energética que existe en el universo. Y aquí yo notaba esto de la interacción con la materia sueño, con la materia astral. Es como la primera de las interacciones que tenemos los seres humanos. Los seres humanos somos creadores, estamos constantemente creando por medio de los pensamientos que emitimos, por medio de las palabras que emitimos y dialogamos, como decía, junto a otras personas. Y enredamos para crear creaciones más grandes junto a otros. Pero las primeras, claro, las primeras interacciones son con la materia sueño, con la materia astral, con nuestra propia energía, con los pensamientos y emociones que tenemos para nosotros mismos primero y que infunden nuestra aura y que cargan nuestra aura y que sintonizan nuestra aura con una determinada nivel vibracional, energía, luz. Esa primera creación luego sale al encuentro con otras creaciones que sería la de otros seres humanos y se producen encuentros y desencuentros en la realidad física, en la realidad objetiva. Pero muchas veces caemos en esto de la ilusión de la separatividad al vernos solamente en la materia física y al negar el cuerpo sutil, al negar las realidades más sutiles de la materia. Nos vemos solo en lo físico y en lo físico perdemos dimensión, es como si perdiéramos campo. Con esta ilusión de separatividad tendemos a pensar que el otro es un otro y no un complemento o una parte de mí que no logro ver. No tenemos esa conciencia tan expandida como ver al otro a veces como un complemento o ver al otro como un agente potencial para mi propio desarrollo. Entonces esta ilusión de separatividad nos va cegando y nos va limitando, vamos tendiendo a vernos en competencia y a compararnos junto a otros, creyendo que todos tenemos que ser iguales los unos con los otros y no así potenciando y resaltando las diferencias como riquezas. Entonces es esta ilusión de separatividad la que nos restringe al momento de expandirnos por creer que debemos competir frente a un otro y no cooperar o coaccionar o co-crear junto a otro. Y esto era lo que querían los guías que viera, y era cómo es que mis creaciones, tanto como mi palabra, mi visión, iba interactuando junto a las visiones y diálogos, voces de otras personas, permitiendo también al mismo tiempo yo ser permeada por la creación de otros. Esto quizás se puede ver más desde el campo de lo artístico, es más visible desde lo artístico cuando se unen dos artistas para crear una pieza musical o como para crear un videoclip o para hacer confluir sus artes y crear algo más grande que ellos mismos y que de la misma manera sirva a muchas personas.
pero en la realidad física como individual de cada persona, también existe la co-creación. Existe la co-creación cuando nos levantamos por la mañana, con los pensamientos que tenemos de nosotros mismos, con las emociones que tenemos hacia nuestro entorno. Existe co-creación todo el tiempo. No es solamente cuando estamos realizando una actividad artística o cuando estamos realizando algo que lleva la etiqueta de creación. Tampoco la co-creación se va a dar específicamente en una fecha exacta, en una luna llena que, por ejemplo, manifieste todo nuestro potencial de manifestación y abundancia. La co-creación, como digo, es todo el tiempo, no es específicamente en las lunas llenas o en los portales 11-11, 22-22, sino que la co-creación, como digo, es todo el tiempo. Es como si cada uno pudiese encarnar ese arquetipo o ese tótem de la araña, que es quien crea su propia red y su propia creación, su propia trama. Y ahí como que los guías me hablaban como intentar que esta red toque a otras redes y construya junto a otras redes y no se quede en sí mismo. No atraparse en la propia creación, sino más bien expandir para que otros también puedan expandirse a ellos mismos. Y con esto, bueno, decirte a ti, si es que tú me estás viendo, también tú estás co-creando junto a mí, porque si estás escuchando y permitiendo que mi voz entre en tu campo de información, es por algo y también porque tú lo permites. Ser consciente también cuánto de este diálogo, con cuánto de esta información tú te quedas, qué es lo que te sirve, qué es lo que despierta en ti y también qué es lo que tú haces con esta información. Ya. Ahora quería hablar un poco acerca de los campos de información, porque estamos rodeados de campos de información y estamos rodeados también de las narrativas del mundo que se ven a través de los distintos medios de comunicación. Y acá quizás un poco una crítica, porque muchas veces las grandes narrativas del mundo son sensacionalistas, intentan llevar nuestra atención al miedo o a empatizar frente a la tragedia, pero en un extremo, en el extremo de no poder realmente tener una acción concreta o poder ayudar concretamente a esas personas, sino más bien como solo llevarnos a esos lugares emocionalmente, vibracionalmente y dejarnos atascados ahí, proyectando una visión y una perspectiva del mundo. Y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado porque este tiempo, bueno, se revela como un tiempo bastante difícil de harta transición, de una transición de individualismo a una transición de cooperación, en donde muchas veces creemos que no estamos creando junto a un otro al momento de recibir información, pero cuando estás recibiendo información, tú también al mismo tiempo estás reproduciendo en tu realidad inmediata esa información. Esto puede sonar un poco abstracto, pero llevado a temas concretos. Si es que estamos, por ejemplo, recibiendo todas las malas noticias del mundo, no solo de nuestro país, sino de todos los países, y de la mala situación económica de este país y del otro, y de las guerras y de esto, o sea, el cuerpo, la información de ese campo vibracional va a estar ahí. En esta parte específica quería decir que el cuerpo colapsa y se vuelve finalmente un vehículo, o sea, nuestro propio campo de información, nuestra aura, nosotros como agentes creadores, vehiculizamos las grandes narrativas del mundo sin tener acción consciente en torno a cómo es que podemos cambiar, cómo es que podemos transmutar la materia, cómo es que podemos dar solución. Y ahí es como cuando tenemos que hacer este cambio grande entre personas que somos como zombies, ¿no? Como inconscientes zombies, estamos solamente como absorbiendo información y reproduciéndola para emitirla al medio, y tomamos este proceso como más de empoderamiento, de cuestionarnos, de reflexionar y de decir, no, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, y vamos a hacer trabajo interior, vamos a ayudarnos primero a nosotros mismos para poder dominar nuestra energía mental, emocional, física, y luego también aportar así a nuestro entorno más cercano, siendo consciente entonces como de cuánto es lo que dejo pasar de afuera y cuánto no, porque finalmente eso me impacta en la manera y en la energía que tengo para poder utilizarla en transformar, en sanar, en ayudar.
tanto a mí como a otras personas. Entonces eso es como entender que cuando el cuerpo se empapa de estas grandes narrativas del mundo todo el tiempo, finalmente termina colapsando y siendo vehiculizado por ellas, y no pudiendo tener una acción positiva en el mundo, que es lo que buscamos finalmente, y al menos yo con estos videos busco, que es poder poner esa voz en el mundo de cambio positivo, de poder trabajar muy lenta y consciente y pacientemente sobre nosotros mismos para poder gestar cambios, ya sea muy pequeñitos, pero que van a tener a la larga un cambio más positivo y muy positivo en las comunidades cercanas. Hoy más que nunca ser consciente de cuánta información puedo recibir para poder transformar y liberar al mundo, qué es lo que yo quiero crear finalmente, qué quiero dejar. No solamente a veces pensamos como queremos dejar buenas generaciones, que mis hijos sean conscientes, pero actuemos desde ya, actuemos desde los diálogos que tenemos en la sobremesa, desde con las personas con las cuales nos encontramos en la vía pública, como tener ese trabajo consciente del aquí y el ahora, el presente, y de saber que estamos gestando un algo distinto en el presente, por medio de esta conciencia en torno a nuestro poder creador. Por eso es que el título de co-creación es tan amplio, que es co-crear, sí, cooperar, entendiendo que el otro no es mi competencia, sino que también es mi coayudante, aquel con quien puedo co-crear una realidad distinta, pudiendo ser esta muy inmediata, pudiendo ser una realidad amorosa, una realidad cuidada, una realidad de la que ambos seamos conscientes el uno del otro. Acerca de nuestras emociones, por ejemplo, de qué es lo que no le gusta al otro, etc. De a poco ahí vamos a ir pudiendo hacer este trabajo más de conciencia en torno a nuestra creación y cómo es que nuestra creación no es tan única y tan sola, sino que se entreteje con otras creaciones, se entreteje con otras realidades y manifiesta estas grandes realidades. Si queremos ver más conciencia en el mundo, empecemos por casa, empecemos por el propio territorio, la propia tierra, y la propia comunidad cercana para poder luego verlo reflejado allá afuera en el mundo. Pero realmente el trabajo tiene que empezar muy desde la interioridad para poder ser conscientes desde esa interioridad cómo es que vamos afectando nuestro entorno cercano. Y también acá me hacían ver esto de que nunca sabes realmente los efectos rebote o como el eco que estás generando en el mundo. Puede que creas que tu creación es algo muy pequeño, pero eso tan pequeño va a tener un impacto impensado en otras personas. Entonces, nunca subestimes tu propia creación, nunca subestimes tu propio diálogo, tu voz en el mundo. Porque tiene efectos impensados y porque puede afectar a las personas que van a llevar ese mensaje a otras más grandes, etc. Entonces es como, no te restes también, es un mensaje de no restarse y crear desde el amor, desde la conciencia, desde la transformación de energía negativa, desde la sanación. Porque también hay agentes en el mundo que no vemos, o sea, están los agentes, por ejemplo, el tiempo, ya. Las restricciones socioeconómicas a veces. Pero hay otro tipo de agentes que son los que se nos escapan a veces, que son los agentes, ponte tú, de cómo los astros influyen, ¿no?, en nuestra realidad cotidiana. Pero también hay agentes como el azar, cosas que a veces no sabemos que pueden pasar y que no lo tenemos contemplado ni controlado, pero que de cierta manera potencian nuestra creación y benefician a tantos otros que no pensábamos que realmente estaríamos beneficiando. Así que, bueno, eso. Quizás el video es un poco abstracto, lo he intentado bajar lo más que he podido, pero básicamente consiste en saber que el ser humano es un ser creador, que nuestra creación interactúa con otras creaciones de otros humanos y que idealmente esa creación sea una creación luminosa, que sea una creación que entienda desde dónde sacamos la información, o sea, nosotros cuidarnos como creadores y exponernos
a cosas que también alimenten nuestra alma para hacer este efecto rebote de amplificar realidades amorosas, cuidadas, positivas, que si bien no nieguen lo malo, no nieguen la sombra del mundo, pero sí puedan dar puentes, salidas, reparaciones en este mundo. Recordar también entonces el tótem de la araña como ese arquetipo de creación del creador, de tender esos puentes, pero que, como digo, esos puentes sean de liberación, que sean de poder reforzar las actitudes positivas y hermosas que tienen los espíritus de las personas, que podamos crear y bajar nueva información, nuevas formas de hacer esta realidad tan bella. Y de que no se nos olvide que el otro no es nuestra competencia, sino más bien nuestro gran reflejo, ese agente que nos va a desafiar a ser la mejor versión de nosotros mismos, porque indudablemente las demás personas sacan muchas veces nuestras sombras, y ante nuestras propias sombras poder verlas, tomarlas con una actitud muy compasiva y intentar de a poco ir trabajándolas, transformándolas, poniéndolas allá afuera desde un lugar sano y de mucha sanación. Y para concluir, nadie crea solo. Primero creamos e infundimos nuestra propia aura, nuestro propio campo de información y de magnetización, porque con él vamos magnetizando realidad en el mundo físico. Eso como nuestro primer campo de creación. Luego el campo de creación junto a otros, en los diálogos, en cómo tratamos al otro, en cómo nos vemos junto al otro, para luego expandir estas redes de creación nueva, estas nuevas corrientes que muchas veces son canalizadas por canalizadores, sanadores, artistas, músicos, etc. Intentar también apoyar el trabajo de personas que estén trayendo mucha energía de innovación, pero que les cuesta anclarlo a la materia por el simple hecho de ser tan distinto o ser tan semilla de cambio, ¿no? Entonces intentar en nuestras propias comunidades aportar y ayudar a otros creadores que también, porque nosotros sabemos realmente cuando es que la creación de ciertas personas beneficia a muchos. Despierta conciencia, entonces ayudar a crear junto a otros y ayudar a estas personas que están todavía un poco más en la innovación, en el cambio, para que puedan enraizarse en esta realidad y gestar cambio. Así que eso por hoy acerca de la co-creación. Nadie está solo, creamos junto a otros e intentemos crear bellas realidades, intentemos crear realidades más conscientes, más amorosas, de cuidado, de solución, de libertad a nuestros propios espíritus, dar forma a que existan estructuras en donde nuestro espíritu se quiera mover más libremente, no estructuras que constriñan y como coarten y limiten a nuestro espíritu, sino estructuras nuevas de cambio y más luminosas finalmente. Eso, chao. Y aquí un bonus track, era un ejemplo que me venía dado por el tema de la co-creación o la cooperación, y es que en las esferas sutiles, más sutiles de la materia, donde existen estos seres de mayor evolución, como lo son los ángeles descritos en la historia de la humanidad, se ve mucho de que estos seres de mayor evolución ayudan a los distintos humanos de todos los tiempos, pero hay algunos que es como que les ayudaran más, ¿no? O que les escucharan más, y es por la sencilla razón de que esos seres humanos están conscientes de esta red de cooperación. Y no es que a los otros seres humanos no se les escuche o como que no sean asistidos, pero es como si ciertos seres humanos estuvieran más propensos a cooperar en el gran plan de manifestación, el gran plan de evolución del ser humano. Los ángeles, por tanto, no requieren una retribución, por ejemplo, económica o un favor material, un sacrificio. Los seres de mayor evolución se contentan con que la persona esté al servicio de otras personas, de la comunidad y de
el bien mayor para toda la población. Es como que se acercan a estos seres humanos para poder ayudarles y de cierta manera enseñarles también muchas cosas del mundo espiritual, porque en el mundo espiritual, o sea, bueno, no es que la carne no sea espiritual, pero es como que en realidades más sutiles de la materia es mucho más fácil ver esto de la cooperación. De ahí que se desprende esta idea de los coros angélicos o de los espíritus de luz que forman grandes conjuntos de espíritus de luz para poder ayudar a determinados propósitos. Y no solo en las realidades sutiles y exaltadas de la materia, sino que también en la realidad física, en la naturaleza. También podemos ver las leyes de cooperación. Se nos ha hecho ver solo como en la parte de la competencia, pero hay cierta cooperación que se nos escapa porque no la vemos o porque no nos hemos puesto a observar con atención las leyes que rigen realmente la naturaleza. Cuando vemos que la muerte realmente es vida para otro animalito. Entonces, bueno, eso es como que tanto en el mundo físico de la naturaleza como en los mundos sutiles y exaltados de los espíritus de alta vibración, podemos ver estas leyes y redes de cooperación y convivencia en la que el triunfo del otro es también mi propio triunfo. El bien del otro es también mi propio bien y mi propia evolución, porque vamos todos evolucionando. Y esto muchas veces se nos olvida a los seres humanos de tierra, con este velo del olvido, con esta ilusión de separatividad y también con este llamado tanto desde las narrativas del mundo a competir los unos con los otros, cuando realmente el ser humano está hecho para la cooperación y para celebrar las diferencias entre los distintos seres humanos, porque en la diferencia existe riqueza, en la diferencia existen distintas habilidades. O sea, hay personas que son más hábiles para ciertos tipos de trabajos, otras personas que son más hábiles para otros ciertos tipos de trabajo. Entonces, al unir todas estas distintas habilidades e inteligencias que tenemos, una creación más rica o más compleja. Así que eso, muchas gracias por visualizar y espero que estas palabras hayan removido algo en ti o calado ahí como hondo. También siempre mi intención es la conciencia y poder y hacer que tú también puedas tomar esta información y hacerla propia. No verlo como un dictamen ni como un deber ser, sino que más bien dialogar con esto para poder integrar aquello que sirva a tu experiencia. Eso.